Bueno, la pregunta tranquila para cerrar la noche, ¿es, ¿se viene la guerra nuclear o no, Diego? Sí, también podemos decir, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Como los memes esos de, ¿y ahora qué? Sí. Bueno, a ver. De un presidente cuyo nombre preferimos no mejor acordar. no decimos del perrito del presidente, que nos caía mejor. Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen. Lo que pasó estos días fue que Rusia, básicamente Vladimir Putin, dijo que cambiaba digamos, los límites que tenía para utilizar sus armas nucleares. No es moco de pavo, se calcula que Rusia tiene unos 350.000 misiles que pueden transportar ojivas nucleares. Esto vino después de que Joe Biden el domingo autorizó a Ucrania para usar misiles de largo alcance que había en territorio ucraniano instalado en Estados Unidos. Los ucranianos rapidito dijeron, los podemos usar, bárbaro. Y el martes empezaron a tirar misiles para Rusia. Entonces Putin dijo, bueno, si va a venir la mano así, yo me voy a poner un poquito más duro. Y hoy se conoció que ya Putin probó uno de esos misiles intercontinentales que, para que se den una idea, tiene un alcance hasta la costa, o sea, de Rusia hasta la costa este de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York, tiró un misil intercontinental a el río Dnieper en Ucrania. Como diciendo, bueno, vamos a ver si funcionan. Tienen 350, todos esos pueden transportar una ojiva nuclear. Obviamente esto encendió la alarma en toda Europa porque empezaron a decir, bueno, hay muchas imágenes, incluso salieron notas diciendo, bueno, empiezan de vuelta los refugios nucleares, claro. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero encendió la alarma en Occidente. A ver, ¿por qué? En primer lugar es porque lo que estamos viendo ya directamente, como lo dijo hoy también Vladimir Putin, es que ya la guerra tiene escala internacional, ya no es solo la guerra en Ucrania, nunca lo fue, pero ahora mucho más abiertamente. Por otro lado, tiene que ver con que se nota claramente que salimos de toda una época de lo que se llamaron guerras asimétricas, ¿no? En donde Estados Unidos iba hacia la guerra donde quería, Irán, Medio Oriente, Irak, Afganistán, y salía de ahí un poquito mejor, un poquito peor, pero básicamente era todos contra algún país que elegía Estados Unidos. Armaba una coalición, claro. Claro, bueno, eso se terminó. Y lo que estamos viendo ahora es algo más parecido a una guerra clásica, podríamos decir, o una guerra de las que había antes, en donde no había una potencia hegemónica, en un lugar clave que es suelo europeo, porque es Rusia contra Ucrania, pero de Ucrania a Alemania hay un pasito, lo mismo de Ucrania a Francia. Entonces esto es lo que está preocupando y tensionando muchísimo la situación. De hecho, la televisión rusa utilizó unos graphs muy lindos explicando cuánto tardaba en llegar un misil a Alemania, cuánto llegaba a Francia. Como para que les quede claro. Claro, esta situación. Una revista norteamericana, Foreign Affairs, que no vamos a acusar de que sea ni de izquierda ni nada, sino que es más bien del establishment militar y estatal estadounidense, dice que escribió el 22 de octubre, ahora les digo por qué esta fecha es importante, la era de la guerra limitada ha terminado, ha comenzado la era del conflicto total. De hecho, lo que el mundo está presenciando en la actualidad se asemeja a lo que los teóricos han denominado guerra total. Y explica cómo esto significa que los estados van a una situación de enfrentamiento mayor. Bueno, además, justo además de esto que decías, que el conflicto se extendió, también generó un montón de divisiones dentro de la propia Europa, que tienen mucho que ver también con la relación con Estados Unidos, que incluso este cambio de gobierno ahora entre Biden y Donald Trump también abre interrogantes nuevos por los alineamientos de la OTAN. Tampoco nadie sabe qué es lo que va a pasar con eso. Por eso le decía, la fecha de la nota, 22 de octubre, es antes de que gane Donald Trump. Claro. O sea que agreguémosle ese condimento a lo que ya decía a esta importante revista, de que nadie sabe muy bien qué va a pasar en la esfera internacional, porque Donald Trump ya dijo que va a imponer tasas, que va a rediscutir su alianza con la OTAN, que va a discutir qué va a hacer, por ejemplo, en Medio Oriente, en Ucrania. Trump dijo mucho de yo me siento con Putin y enseguida arreglo, pero también está el problema de que ¿qué arregla con Putin? Claro. Porque si le concede una victoria, toda Europa va a decir, che, vos le diste esto a este hombre, ¿qué pasa? Ahí al margen de las simpatías, antipatías personales, las sensibilidades juegan los intereses de cada país, que
que llevan como a Milei a capitular, entre comillas, en el G20, al Estados Unidos tener que discutir algo de alguna manera, ¿no? Claro, bueno, por eso entramos en un escenario completamente diferente. Yo revisando me acordé que en abril había hecho una columna donde decía se viene la Tercera Guerra Mundial, era la pregunta en ese momento. La pregunta parece seguir latente, pero sigue latente porque lo que estamos viendo es que cada vez se empiezan a cruzar más líneas rojas, como se decía antes. Por ejemplo, lo de Putin amenazando con utilizar armas nucleares. Y es un poco lo que muestra este nuevo mundo en el que estamos entrando, en donde si hasta hace poco había una hegemonía clara, ahora lo que empieza a ver más claramente es un desorden mundial que seguramente va a dar crisis, pero también va a dar otras cosas. Cambiame la música.